Mixtele.tv. Les doy la más oscura bienvenida. Mi nombre es Sandy Moon. Esto es Disección. Comenzamos. Estamos el día de hoy en Disección Gastronómica y estoy honrada de tener aquí el día de hoy a la chef y también a la nutrióloga Dore Ferriz, que nos trae una guía para el dragón que de verdad está de agasajo. Dore, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí en Disección Gastronómica. Ay, Sandy, al contrario, gracias a ti por recibirme. De verdad que es un placer poder estar contigo. Qué bonita te ves, qué gusto estar en comunicación. Muchísimas gracias, Dore. Y qué mejor manera de recibirte que con esta guía deliciosa, maravillosa y que tiene un sinfín de beneficios, los cuales nos vas a contar y que le van a hacer mucho bien a la familia mexicana en el aspecto gastronómico, porque aparte de que la comida une a las familias, es una manera indispensable de nutrirnos. Tenemos muchos mitos acerca de la comida y de los antojitos mexicanos, que si engorda, que la grasa, que si los mezclas. Entonces, a ver, tú como experta en el tema, cuéntanos sobre tu libro y sobre los beneficios que vamos a tener de la comida y sobre todo de los antojitos mexicanos. Así es, Sandy. Fíjate que este libro ya me urgía sacarlo porque sabemos que los alimentos son nuestra medicina, como decía Hipócrates, ¿no? Y a través de ellos nuestro organismo se nutre, se recupera, también se puede enfermar, por eso las enfermedades del siglo XXI, ¿no? Que son muy dadas a que son problemas de la alimentación, que sí, cosas de colesterol, de hipertensión. Y creo que a lo largo del camino nos hemos encontrado con diferentes hábitos alimenticios que llegaron después de la guerra a arrebatarnos la salud, y entre ellos está pues la comida rápida, que hasta la fecha cada vez se hace más veloz, ¿no? Ahora llega en moto. Y yo tenía esta misión de alzar la voz, de decirle a todo mundo que uno puede llevar una vida sana, puede llevar una vida digna, con buena alimentación y recetas sencillas de antojitos mexicanos que puedes volver a regresar a tu familia, a la mesa, que creo que también es una tradición, Sandy, que estábamos perdiendo ya en México. Por supuesto, y aparte con la nueva tendencia, porque hay mucha gente que sí te creo que siga por ese ritmo de vida, por ejemplo, ser vegano o ser vegetariano, pero hay mucha gente que ya lo hace por moda, entonces estereotipa mucho ya toda la comida mexicana, que es rica en nutrientes, rica en grasas, en carbohidratos, sí lo sé, pero es una tradición prehispánica, colonial, que tenemos en nuestro país y que es digna de reconocerse y tiene un lugar preponderante en el mundo. Entonces, creo que es muy importante que haya sacado esta guía y que a la gente que lleva un estilo de vida, bueno, pues hay que respetarlo, pero también a la gente que consumimos cuestiones normales de siempre, carne, pescado, pollo, etcétera, pues darle otro toque nutricional a los antojitos mexicanos que tienes en tu guía en esta ocasión, ¿no? Claro, y empezar a ver a la alimentación como una herramienta para la salud, para hacer familia, para estar cerca. Y en la guía del dragón lo que junté fueron estos platillos que nos fascinan, tipo, vas a encontrar desde chilaquiles, pero lo que cambio son algunos métodos culinarios que te acercan al bienestar. Y así te vas a encontrar con michotes de cordero, hay cevichito de toda índole, ay, está buenísimo, cremitas de zanahoria y de quelites, que todas estas recetas son muy sencillas, de hecho te toman, híjole, la más tardada que yo creo que sería a lo mejor el pozole o los taquitos al pastor, que tomarían 1 hora de cocción, pero son licuadora, sartén, y en 2 patadas ya tienes tu receta y a tu familia sentada en la mesa, que es otro gran plus. Y de hecho al pie de cada receta, ahí ponemos como el dato gordo para que también nos informemos. Tú sabes, Andy, que la información
es poder. Y hoy, entre más sepamos de lo que sea, de historia, de cultura, vamos a volver a agradecer los platillos que están en nuestra mesa, porque de alguna u otra manera dejamos de agradecer las cosas, ¿no? Como que lo dábamos por sentado que íbamos a comer. Ujú. Y entonces Oye, con este dragón, lo sí, que sí, busco, continúa, perdón. no, con la guía del dragón, lo que busco es eso, justamente encontrar un lugar en donde unir familias, agradecer y también hacer una convivencia en la cocina. Es increíble. ¿A ti te gusta cocinar? Fíjate que, bueno, mi mamá también es chef, pero yo no, no amo la cocina, pero sí, te puedo decir que cocino delicioso. Y sí me gusta, ahorita he estado con esta cuarentena, aprendí a hacer muchas cosas, pero no es así mi hit estar metida en la cocina. Sin embargo, sí cocino bastante rico y aprendí muchas cosas de mi mamá. Oye, dime una cosa, es que yo también siento que gran parte de tu niñez, teniendo una mamá así, a lo mejor tienes muchos recuerdos ahí en la cocina. Y de mis abuelas y de mis tías, o sea, del rancho, cuando entrabas con esas cacerolas enormes y veías cómo hacían el mole. Bueno, desde que mataban a las gallinas y todo, que era horrible, pero Pues sí, desde ese tiempo desplumarlas y todo, o sea, sí es una cuestión que se hereda y somos muy tradicionales aquí en México con la herencia gastronómica, Lore. sí, y ¿sabes qué siento? Que muchas de esas tradiciones se estaban perdiendo en las generaciones, sobre todo estas mujeres nuevas. La mujer del siglo XXI nos falta tiempo. Siento que de repente terminamos el día y dices, ves el reloj y dices, no manches, ¿a qué hora se me fue? Y Ujú, de repente, por ahorrarnos tiempo, empezábamos a comprar la comida ya hecha, a utilizar comida en microondas, y hay que regresar a esos momentos que son muy básicos y son importantísimos para que también nuestros escuincles aprendan a comer y aprendan, ujú. porque ahora los millennials ya no quieren hacer nada, Santi. No, Entonces, no, nada, nada, nada. Y no, todo, como tú dices, todo lo compran ya en tiendas de conveniencia empacado, que tiene más conservadores que nada, que no nutre, que engorda, o sea, sí es una cuestión pero es de educación. O sea, la educación sabemos que se mama, y si por ejemplo, mi generación tuvo hijos y todo lo hacen rápido y eso, pues el escuincle no va a aprender a cocinar, ni a degustar, ni a darle ese valor cultural que tiene la comida, Dori. apreciarla, ¿no? Apreciar la Ujú. comida. Tú ahorita lo decías, hijo, me acuerdo de hasta cuando mataban las gallinas. Hoy los niños no saben de dónde vienen las gallinas, no tienen ni idea de dónde vienen los huevos. Yo sí sé, ay, sí, Sí, no, todavía sabemos. pero siento que este libro va a ser importante porque le va a brindar a las familias recetas rápidas, económicas, porque no vas a encontrar soufflé de huitlacoche, no hay recetas complicadas, o sea, realmente son, digo, los tacos al pastor, que suena súper así de, ay, no manches, el trompo, no, hombre, son de olla express y una salsa que hacen en la licuadora. Y estas recetas son baratas, son en 3 pasos, son amigables también con el medio ambiente y con tu economía, porque ¿no? Y con la convivencia, que es otra cosa que voy a reiterar 1000 veces, Andy, pero No, sí, es, estoy de acuerdo contigo, Dori, que la convivencia y la unión familiar, vivas en pareja o vivas en una comuna, o sea, sí es indispensable. Y también aunado a eso, yo creo que también ahorita, en tiempos de pandemia, en esta cuarentena, donde todos estamos ahorcados, donde no sabemos ni qué hacer, creo que las opciones que das de cuestión económica, entonces vas jugando con este papel, haciendo un platillo rico, nutritivo y económico para poder alimentar a tu familia. y aparte viene una crisis, ya la vimos todos, viene una crisis económica porque hay una escasez en los productos, porque nos estamos enfermando, porque estamos en un pleno encierro, que la cuarentena que ya es centena, ¿no? Pero siento que viene una época nuevamente de racionar de alguna manera los alimentos, de agradecerlos de otra manera también. Y es una buena oportunidad. Por eso quise publicar el libro. Fíjate que mi libro se quedó como que en la imprenta, en el tintero. Ujú. Y de repente me dijeron, ¿qué hacemos, Dor? ¿Lo publicamos? ¿Nos vamos online? O sea, vámonos online. Le dije a mi casa, que es Libros del Marqués, le dije, Ujú. vámonos online para acercarnos a la gente. Creo que hoy hay mucha información basura en las redes sociales y de repente te encuentras con personajes o con recetas que te llevan a desperdiciar mucha comida o son altamente calóricas o tienen procedimientos culinarios que dices, ay, no manches, ¿no? Entonces, Ujú.
el libro lo que quise era aprovechar también el momento, ponerlo online a disposición de la gente y provocar esta necesidad de regresar a lo básico. Aparte, con muy buena aceptación del público. Ya estuve leyendo por ahí que has tenido una aceptación impresionante ahí donde lo estás vendiendo en Amazon y todo eso, te felicito. Y qué mejor que tener la comida de aliada en vez de enemiga, porque muchas veces ya ahorita con tanto bombardeo de que hay que ser fit y hay que ser vegano y hay que ser eso y hay que ser el otro, satanizamos la comida, Dore. Ya no la disfrutamos, ya es ¿cómo se llama? Es un estigma estar comiendo un bocado porque mucha gente se obsesiona y cuántas calorías y cuánto azúcar y cuánto esto. Entonces ya es una tortura comer. Fíjate que lo que dices es súper importante. Hoy en día hay una obsesión por los cuerpos que ya la verdad es que se sale de la estética de un cuerpo natural, de un ser humano, y estamos cayendo en enfermedades muy graves como es la ortorexia, ¿no? Estas personas que son compulsivas con la lechuga tiene 2 calorías y entonces pero no tiene nutrientes y tampoco hay nutrientes en una pechuga de pollo y todos los días ensalada. No, hay que darle variedad a nuestra alimentación y eso que mencionas es importantísimo porque ahora pensamos que la dieta tiene que ser milagrosa, detox y te tienes que partir el hocico en cerrar la boca y no ver comida y nada de azúcar. No, así no tiene que ser la alimentación. La alimentación tiene que adaptarse a nuestro estilo de vida, no al revés, no nosotros a la comida. Entonces, eso que mencionas también es súper importante y ojalá esta guía les sirva para ver con estos ojos más sabios, ¿no? Que abrir ponerte creativo, ponerte amoroso y agradecido. Eso es lo básico, lo principal, y sabemos que parte de esencial de la vida es comer. Y si comes con remordimiento y eso no estás disfrutando tu vida y no le estás dando una paz y una tranquilidad a tu espíritu, porque el alimento, si bien alimentas el cuerpo, valga la redundancia, el alma también se llena de gozo, porque la comida es algo celestial, se podría decir. Entonces hay que aprender a hacerlo, ¿no? Ay, sí, y aparte ya estábamos en una época posbélica, ¿no? Donde ya llegamos al exceso, ¿no? Y entonces de repente te decían, a ver, ahora vas a comer, pero en vez de 3 veces, pues 5. No, pues es que, o sea, no hay que caer en ese exceso, hay que irnos por las tradiciones nuestras, era desayuno, comida y la cena, pues ahí bajita la mano, pero volver a regresar a la alimentación básica, aquello que nutre tu cuerpo y que nutre tu alma, la convivencia familiar, a provocar una sobremesa, que mucho tiempo se criticó, decían que la sobremesa engordaba y que era pésima para la salud. Yo creo que a lo mejor no será muy buena para la salud, pero para el alma, hoy en medio de un siglo de la comunicación en donde sobran las palabras ya y tenemos tantos lugares en donde comunicarnos, hay una falta de comunicación impresionante y eso también se debe a que ya hay una falta de tiempo para la mesa. Igual, ¿no? Viene después de la revolución industrial esta etapa en donde pues los dueños de las empresas necesitaban que te pusieras a trabajar, entonces te daban 1 hora para comer y eso arrebató la convivencia en las mesas. Hoy hay que volverla a provocar, hoy que estamos en este momento de pandemia, de reflexión, donde el tiempo nos sobra, por ponernos entre comillas, porque yo sé que no nos sobra mucho, pero provocar nuevamente ese tiempo que tanto sanaba el cuerpo. Hoy la gente se moría de infartos, producto de un estrés. Entonces hay que bajarle, ahora sí hay que meter el freno y hay que volver a sentarnos a la mesa a convivir, a escuchar, a platicar con nuestra familia, ¿no? Y como dices, que la comida une, pero sobre todo cuando se va a comer y estar en familia, tienes que dejar esto a un lado, disfrutar el platillo y disfrutar a los que te rodean para poder estar en una armonía y en una degustación y en una, ¿cómo se llama? Convivencia deliciosa con todo lo que estás haciendo. Es un ritual, para mí comer es un ritual, o sea, no tengo otra palabra. Es que hay que darle tiempo, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando tú y yo éramos jóvenes, así de, ¿verdad? Pero no nos dejaban ver tele. No se comía en el cuarto, tenías que comer en la mesa. Y luego era de que otra regla que yo extraño mucho era que no te hablaban por teléfono cuando estabas comiendo. O sea, Así es. parte solo de una familia era, no marcas después de las 8 de la noche
y no marcas a la hora de la comida, que generalmente iba de 2 a 4 de la tarde, ¿no? Y Ujú. luego, ya olvídalo, eso ya es así como utopía, pero esto era una tradición en nuestras mesas y yo no sé en qué momento permitimos que hoy nuestros hijos estén en la mesa con el WhatsApp o que les hablen sus amigos a las 10 de la noche, cosas que dices, no puede ser. Tenemos que regresar a eso. Y yo te juro que yo sé que con esta guía del dragón, que ya me estoy yendo como muy lejos de las recetas, pero esta guía del dragón es justamente esa guía. Lo que tenemos que volver es a regresar a nuestro mole, a nuestras tortillas, a nuestras tradiciones, a nuestros esquites, porque eso tiene una magia que se nos había olvidado. Así es. Así es, y lo sustituimos por comida, ¿cómo se llama? De otras nacionalidades, comida ya embotellada, envasada, embutidos, o sea, muchas cosas que no ni al caso, teniendo una gastronomía tan rica en el país. O sea, somos uno de los países con gastronomía más fuertes a nivel mundial. Entonces, ¿por qué no aprovechar todo eso con el valor nutricional que nos ofrece la guía del dragón? Sí, exacto, Sandy. O sea, hay que volver a regresar a hacer las cosas. Yo creo que también tenemos la creencia de que la cocina mexicana era súper tediosa, ¿no? Así de vamos a hacer mole, sácate el metate. No, Ajá. Pero eso o sea, también era maravilloso, Dore. O sea, aunque dijeras, bueno, me voy a tardar 3 horas, pero los olores, el pelarlas, o sea, no, no sé, nosotras que lo vivimos, yo creo que lo vemos desde esa manera. Eso, o sea, es algo que a lo mejor los chavitos de ahora no van a experimentar y que es algo que es cultura, es historia, es tradición y eso debería de estar, hasta deberían de darles una materia de eso en la escuela, de verdad. te lo juro que es que sí, porque es una forma de agradecer. Antes, pues tostabas los chiles, los guardabas, los dejabas para pelarlos en una bolsita. A la hora de hacer las tortillas, el mixtamal, o sea, Ujú. bellísimas, que entiendo que a estas alturas, pues nuevamente es una cuestión de tiempo, pero hay que regresar a eso, hay que volver a hacer nuestros techos verdes, por lo menos una plantita en la cocina, no de albahaca, yo qué sé, pero volver a tener ese contacto con la tierra. Fíjate, te cuento una historia breve. Mi hija no le gustaban los frijoles. Decía que, ay, que la textura, ay, que en los frijoles, que guacala. Entonces le puse a sembrar, ya sabes, el típico botecito de Ajá. con algodón y el frijolito. Bueno, pues la planta se hizo mata, hija. O sea, fue una locura, se hizo ejote, se hizo frijol. Y entonces los niños la tenían que regar y que si la luna y que si la granizada y cuidarla. El día que cosechamos frijoles, después de pasar por el ejote, quién sé qué, la perspectiva y el cariño con la que volvió a comer frijoles cambió. Claro, vio que el frijol no venía de una bolsa, sino que venía de la tierra y hubo todo un procedimiento y hoy ya come frijoles, o sea, es amante de los frijoles y de los ejotes, ya le fascinan, porque valoras Ujú. el proceso. Entiendo que hoy queremos que haya mangos en diciembre, porque la industria nos acostumbró a que haya mangos en diciembre. Y ahorita que tenemos todo, tenemos que regresar justamente a cocinar, porque es justamente lo que estábamos perdiendo. Y yo en esta guía lo que quise fue ahorrar tiempo, poner métodos culinarios así padrísimos para provocar que se vuelva a cocinar, que se vuelva a hacer ese ambiente en la cocina donde platiques, ay, pásame los chiles, o sea, este tipo de pláticas de, ay, pásame la sal, eso tiene que volver a suceder, Sandy. No, Y y ya estoy, poner a tu pareja a cocinar a los niños o cocinar con la abuelita. No, es algo mágico que se debe de recuperar otra vez, Dore. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ay, por supuesto, mira, ahorita estamos en plataformas digitales, en todas. No sé si puedes decir marcas, pero ya sabes la Todo, di todo lo que tú lista. quieras. Gracias. Pues estamos en la página de Porrúa, de Gandhi, de Amazon. Estamos en la plataforma de libros del Marqués y en la que te guste para descargar de librerías. Hay en El Péndulo. Ahí buscas la guía del dragón o Dore Ferriz, que Sandy es la primera vez que estoy en una librería. Entonces me Yo mega sé. rayo. Dore Ferriz. Y y ya puedes descargar el libro. Ahorita está en 200 y pico pesitos. Ujú. Eh, Próximamente va a estar impreso. Yo sé que los libros de cocina de repente son muy caros. Sí. Hay libros de cocina que hasta 2,000 pesos te llegan a costar. Y yo quise hacer un libro barato, un libro que se adaptara a la necesidad
de todo el mundo. Es una impresa, bueno, va a estar impreso en blanco y negro para reducir costos de impresión, pero yo lo que quiero llegar es a todas las mesas y a todas partes, y por eso está en 200 pesos. Son 100 recetas, así es que no hay pierde, por lo menos tienes para 3 meses de comer sin repetir. Oh, Y bueno, yo lo voy a probar, o sea, yo tengo que hacerlo, no inventes. Sandy, te prometo que te voy a hacer llegar una copia ahora que regrese la imprenta, porque sí lo vamos a tener impreso. No, por Y supuesto. Y ahora que pase la pandemia, yo quiero que vayas a mi programa ya de manera presencial ah, al estudio, lo presentamos y va a ser un agasajo tenerte ahí también, Dore. ay, sí, me va a encantar abrazarte, llevarte un postre, Ay, algo para qué rico. disfrutar con un cafecito de olla o algo así, que me va a encantar platicar contigo. Y por supuesto que sí, mi Sandy, ahora que termine todo este momento, ¿quién nos iba a decir que íbamos a pasar por esto, no? Sí, sí. Es sumamente conflictivo, es reflexivo, es atroz, es una pesadilla. eh, Tiene muchas cosas que son a favor, otras en contra, pero mira, yo creo que seguimos aquí, no nos tocó, al menos nosotras no nos hospitalizaron, no estamos enfermas, nuestra familia, y seguimos aquí y hay que seguir sobreviviendo y luchando, porque si no, mira, nadie tenemos la vida comprada y en el momento que nos llamen, ese va a ser. Entonces, ahorita hay que seguir proponiendo, dándole a la gente, entreteniendo, dándoles herramientas, como en tu caso la guía del dragón, y seguir viviendo, que lo más hermoso es vivir, Dore. Claro, mira, es tener salud. Eso que dices es tan importante. Y sí, yo creo que esta pandemia llegó primero a la vida y todo el mundo fue así de, ay, qué rico vacaciones, ¿no? Que nos surgía el tiempo y quién se... Ujú. Y luego nos hartamos del tiempo. Y luego nos ha llevado por todas las emociones, desde angustia, ansiedad, depresión. Y creo que en este momento estamos en un punto en donde tenemos ganas nuevamente de salir adelante, nuevamente de hacer unión familiar. Hemos reflexionado en torno a todo lo que hemos pasado, y hoy valoramos nuevamente a la familia desde otra perspectiva. Yo estoy segura que las generaciones futuras a la hora de casarse van a elegir bien, van a volver a haber retomado el valor de la familia, y hoy nos corresponde hacer ese cambio que va a ser tan importante. Así es que qué bonito es tenerte, aunque sea vía Zoom, porque sé Ay, que de alguna igual, Lore. manera ya estamos unidas y estamos juntas, y por supuesto que ahora que termine este rollo, te voy a caer a tu estudio, pero feliz de la vida. Por supuesto, y ahí te voy a recibir con los brazos abiertos y vamos a platicar mucho y hablar de la guía del dragón y de la comida y de todo lo maravilloso que es vivir. Y agradezco mucho que hayas estado conmigo aquí en Disección Gastronómica. Muchas gracias, Dore. Ay, gracias a ti, Sandy, qué placer conocerte, te mando todo mi cariño. Igualmente, Dore. Gracias a todos ustedes por haberse unido aquí a Disección. No se despeguen. Astele.tv. Amigos de Disección, el día de hoy me encuentro aquí en Disección la entrevista y el día de hoy les vamos a presentar un tema muy interesante. Está conmigo la doctora Jacqueline Rodríguez Hernández, patología bucal de la UNAM, y la doctora Cristal Ugal de Andrade, prótesis maxilofacial también de la UNAM. Vamos a hablar de un tema delicado y de un tema fuerte que a mucha gente aqueja. No es el COVID, no es la pandemia, porque fuera de eso hay muchísimas enfermedades que también hoy en día están minando la vida de los seres humanos, y esto es cáncer en cavidad bucal. Primero le doy la bienvenida a las doctoras, están conmigo aquí y vamos a hablar de este tema muy interesante. Doctora Jacqueline, doctora Cristal, ¿cómo están? Bienvenidas a Disección. Hola Sandy, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto estar nuevamente contigo. Cris. Hola Sandy, ¿cómo estás? Muchas gracias por la Perfecto. invitación. Gracias, y gracias a ustedes por esta intervención, porque siempre es interesante todos los temas que nos traen.
Y sobre todo que es cáncer en cavidad bucal, mucha gente se descuida, mucha gente tiene demasiados problemas que los toma a la ligera, los bultitos, los cambios de coloración. Todo eso nos van a platicar ahorita. Primero, ¿qué es cáncer? ¿Qué es el cáncer? Bueno, Sandy, el cáncer desde un punto de vista biológico se define como un trastorno caracterizado por una alteración entre el equilibrio de la proliferación de células y, y también los mecanismos normales de la muerte celular. O sea, hay una proliferación de células impresionante y no hay una muerte celular, entonces por eso empieza a haber esta tumoración, ¿no? Es consecuencia de una clona de una célula que puede invadir un tejido o incluso destruir tejidos adyacentes y diseminarse a distancia, ¿no? O sea, podemos tener un cáncer en un tejido, pero puede llegar a otro por medio de algunos factores como son los ganglios, todo esto. Hasta que se hace metástasis, ¿no? Que se va a todos los órganos del cuerpo. Ahora, tengo una pregunta. El cáncer, o sea, el cáncer, yo sé que ataca a diferentes órganos, pero ¿es lo mismo? O sea, el cáncer, lo que ataca a las células, ¿es lo mismo para cada cáncer de órgano? ¿O es multifactorial? ¿O qué es lo que sucede? Sí. Depende de qué tipo de cáncer estemos hablando. Ah, ok. O sea, sí es diferente. Y en qué tejido se desarrolle. Ah, ok, y sí va diferenciado. O sea, me refiero ya aquí a que el cáncer no es uno solo, sino es de acuerdo a lo que te va atacando, es como se va proliferando, ¿no? Y los diferentes factores. A ver, cuéntenme sobre esto también, por favor. Así es, como nos comenta la doctora Cris, el cáncer bucal, digamos que es como el título, ¿no? El título grande de una alteración que va a invadir tejidos y los va a destruir. De acuerdo al tejido de origen, vamos a tener como dos grandes grupos de neoplasias malignas. El primero, si derivan de epitelio, ¿no? De todas las superficies que cubren, se llaman carcinomas. Y si derivan estas neoplasias de tejidos como hueso, de grasa, de músculo, se llaman sarcomas. Y entonces, para cada grupo de neoplasia maligna va a haber un factor etiológico, va a haber una causa. Muchas de estas son alteraciones genéticas en las células. Okay. Sin embargo, siempre tenemos también algunos otros factores de riesgo. Y por supuesto que las manifestaciones clínicas también van a cambiar de acuerdo a la zona, de acuerdo al tipo de neoplasia, de acuerdo incluso a la edad del paciente y a su sistema inmunológico. ¿Con qué frecuencia se da? ¿Qué es lo que desata el cáncer? Porque existen muchos tabús y muchas cuestiones de mitos acerca del cáncer. Ah, que si hiciste un coraje, ay, que si tú tienes rencores guardados, ay, que si... ¿Qué pasa? ¿Qué propicia? Sobre todo que con ustedes que la especialidad es la boca, ¿con qué frecuencia se da y por qué? Ok. Respecto a la frecuencia del cáncer, primero me gustaría enfatizar en que el carcinoma, justamente estas neoplasias que derivan de la mucosa que está recubriendo la boca, son las neoplasias más frecuentes. Según la OMS, hasta el 90% de las neoplasias bucales derivan del epitelio, ¿no? De toda la mucosa que nos está cubriendo y pues bueno, pueden afectar cualquier área anatómica. Y la Sociedad Americana del Cáncer estimó para este año 53.200 casos nuevos de cáncer de boca y de orofaringe. Y de estos pacientes estima que 10.750 van a morir por la enfermedad. Entonces, realmente es una alteración muy frecuente. De pronto en México no hay como tantos datos para que tengamos conocimiento de la incidencia, de cuánta gente está afectada, porque no en todos lados se reporta, pero sí es una neoplasia muy frecuente. Lo que de pronto falla es el diagnóstico, ¿no? No se están diagnosticando de manera oportuna, digamos. Oye, ¿y qué lo causa, Cris? ¿Qué lo causa el cáncer bucal? Bueno, el cáncer es multifactorial, ¿no? Pero el agente etiológico, el de mayor riesgo,
que comúnmente tenemos es el tabaquismo. Asociado con alcohol, bueno, se magnifica, ¿no? Se sinergiza este potencial y hace que sea un riesgo más frecuente, ¿no? Normalmente acompañamos la cuba, ¿no? La copita con un cigarro y bueno, esto nos da en la torre, ¿no? Es uno de algunos de los factores. Entre otros, tenemos también la exposición a la luz solar, ¿no? No estamos acostumbrados a usar bloqueador o estas mascarillas solares. Y esto Pero también a nos ver, daña muchísimo. espérame, un paréntesis. Independientemente que estemos en un lugar cerrado. ¿Cómo te proteges la boca si no te puedes poner bloqueador en la boca? Digo, también eso es algo como lógico, que dices, ¿cómo me cubro del sol la boca? Ahorita Sí, con los bueno, cubrebocas. estaríamos hablando a lo mejor de un cáncer de piel o de labios, ¿no? Ok. Que son las partes que están expuestas a los rayos ultravioleta. Ok. Oye, Cris, regresando a la respuesta anterior que me dijiste que el tabaquismo, el alcohol, el azúcar, todo eso en un conjunto, pues se hace una bomba y puede desatar ya a la gente que ya está predispuesta, ¿no? Que también, o que ya trae alguna cuestión maligna y eso se puede desatar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el alcohol, el tabaco, el azúcar en nuestra boca, en el cáncer precisamente? Porque mucha gente es tan inconsciente que sigue haciendo, aún diagnosticados con cáncer pulmonar o con cáncer de bucal o con cáncer o enfisema o EPO, que siguen fumando, siguen tomando. O sea, ¿por qué? ¿Qué sustancias, qué hace que se detone todo esto? Es esta exposición repetida a los químicos del tabaco, ya sea fumado, masticado, ¿no? Como en cualquier modalidad. Esta repetición continua de estos químicos pues, nos va a causar una inflamación donde de pronto las células y no tienen un control, ¿no? O alguna de estas celulitas muta y entonces el gen ya viene mutado y es donde empieza todo este cambio de coloración, de volumen, ¿no? De manchitas, pigmentaciones que nos empiezan a dañar, ¿no? Cuando hablamos de todo lo dañino que tiene el cigarro, porque tiene muchísimos químicos y muchísimas cosas, también podemos meter que se fuma, por ejemplo, la marihuana. La marihuana también es dañina, ¿no? También puede provocar cuestiones que aunque digan que son naturales, pues también la estás fumando. Digo, porque hay mucha gente que le gusta eso y también no pone atención a todo lo que le sale en la boca. Sí, de hecho, esta parte donde hay un calentamiento intraoral, ¿no? Es el que también detona todas estas mutaciones genéticas. Entonces, sí, todo esto pues te causa daño, ¿no? La marihuana, hay personas que fuman cigarros electrónicos, también te está causando un calentamiento intrabucal, ¿no? Entonces, o sea, no es que eso ya no te haga daño porque no tiene nicotina, no. Es una respuesta a reacciones, ¿no? Lo comentábamos en la entrevista pasada. Lo mejor que podemos hacer es tener buenos hábitos, ¿no? Lo importante es prevenir. No arriesgarnos ni ponernos en riesgo. También, entre otras cosas, pues tenemos la edad, ¿no? La raza. De pronto, 7 de cada 10 pacientes con cáncer de boca consumen alcohol. Entonces, se van potencializando todo este tipo de riesgos. Y es que no es solo un factor, ¿no? Tenemos varios factores con los que nos enfrentamos diariamente. ¿Cómo qué otras causas tenemos, Jackie? Otra de las causas que se ha reconocido hace ya algunas décadas son las infecciones por virus de papiloma humano. El virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en los adultos. Este virus tiene una característica particular y es que lo podemos clasificar, digamos que en dos grandes grupos. Por un lado vamos a tener genotipos de virus de papiloma humano que son benignos, es decir, causan verrugas, causan papilomas, estos aumentos de volumen muy bien delimitados. Y por otra parte, tenemos los genotipos de papiloma humano que se denominan oncogénicos, es decir,
tienen la capacidad de transformar a las células, tanto del área genital, refiriéndonos a la zona cervicouterina, al pene, a la región anal, como en la mucosa bucal. Es bien interesante porque estos genotipos de papiloma humano oncogénicos se han asociado a cáncer principalmente en orofaringe. Esto es en la base de la lengua, en paladar blando, en los pilares amigdalinos. Y pues el factor de riesgo es la práctica de sexo oral sin protección, que se haya iniciado la vida sexual a edad muy temprana. Además que, como menciona la doctora Cris, siempre tenemos que considerar el sistema inmunológico del paciente. Me gustaría agregar que anteriormente el cáncer se diagnosticaba después de la quinta década de vida, o sea, ya en personas de edad avanzada, que fumaran de manera crónica, ¿no? Todos estos factores que ya estamos platicando. Y actualmente los casos que se han comenzado a diagnosticar, pues son personas jóvenes, son personas alrededor de los 30 años, y bueno, ahí es donde tenemos que comenzar a buscar si el paciente tiene este factor de riesgo, que es el virus del papiloma humano, o algunos otros factores genéticos que bueno, ya hacen susceptible al paciente para esta transformación maligna. Sí, y también es muy importante lo que acabas de tocar, Jackie, porque creemos que la vida sexual es tan fácil, así como de, ay, sí, voy a tener sexo y voy a meter la boca por todos los lados que yo pueda, habidos y por haber. Y no está correcto, o sea, sí debemos de tener, si bien existen prácticas de fortuitas, de sexo casual, pues sí debemos de tener la conciencia, y más en estos tiempos, de dónde metemos la boca. Porque antes era sífilis, antes era gonorrea en la tráquea, en todo lo que es las anginas. Pero ya estando con el papiloma, que es súper agresivo, pues se desatan muchos factores y que también, ¿cómo los identificamos? Así es. Bueno, ¿cómo podríamos identificar si tenemos una alteración potencialmente maligna? Es decir, que si continuamos con estos factores de riesgo van a derivar en cáncer, o ya de pronto ya es una neoplasia maligna. Tenemos que buscar 5 formas clínicas principales. La primera es un aumento de volumen, que tengamos un aumento de volumen en alguna área anatómica, y generalmente tienen los bordes muy irregulares. Es decir, el paciente no va a identificar en dónde empieza o en dónde termina este aumento de volumen. Y la superficie de este aumento es irregular con mucha frecuencia. De pronto pueden tener placas blancas en la parte externa. La siguiente forma clínica en la cual se puede presentar el cáncer es una úlcera que no cicatriza en por lo menos 15 días. Y sobre todo que en estadios iniciales pueden ser de un tamaño pequeño, pero si el paciente nota que no cicatriza esta úlcera, pues bueno, tiene que acudir a consulta odontológica. Son úlceras, les llamamos crónicas, ¿no? Porque tienen un tiempo de evolución largo, que no cicatrizan, que de pronto en estadios iniciales no duelen, y que vamos a ver una capita tal vez de color blanco, color amarillo, que en muchas ocasiones es necrosis. Y cuando hablamos de necrosis, quiere decir que el paciente de pronto puede sentir incluso un aliento desagradable, un sabor desagradable. La tercera forma que podemos identificar es una placa blanca, una zona blanca, que si yo intento rasparla y eliminarla, no se va a poder quitar, ¿no? Es una placa blanca que no se desprende al raspado. La cuarta es una zona roja, ¿no? Áreas rojas en la boca, áreas de eritema, sin una causa aparente. También tenemos que explorarlas y tenemos que identificar qué está pasando en la mucosa del paciente. Y finalmente podríamos decir que la combinación de estas lesiones. Es bien curioso que los pacientes que presentan cáncer asociado a BPH, ¿no? De pronto estamos acostumbrados a que el BPH vaya esta proliferación hacia afuera, ¿no? Como con deditos, con proyecciones. Y cuando el paciente presenta neoplasias malignas por este factor de riesgo, no es tan frecuente que observemos esas prolongaciones exofíticas. De pronto solamente puede ser un aumento de volumen o una úlcera o una zona roja.
Es por eso que es bien importante, de verdad, que estemos muy atentos primero a las características normales de la boca, ¿no? Para que podamos ya de pronto identificar si algo cambió de color, de forma, la superficie. Exacto. Y aparte, bueno, creo que es muy importante que le pongamos atención a cualquier transformación de nuestro cuerpo. Porque muchas veces, por desidia, ay, me salió una bolita aquí, ¿no? O acá, porque estamos hablando de la boca, ¿no? Ay, nada, no pasa nada. Ay, me salió un afta o una úlcera. Me echo bicarbonato o me pongo pasta de dientes. Y entonces voy a algo muy, muy importante que nos va a platicar Cris. Cris, ¿el cáncer duele? ¿Se siente dolor? ¿O cuando ya tienes el dolor es porque ya no hay remedio? Fíjate que justamente es uno de los mitos del cáncer, ¿no? Normalmente la gente dice, no, el cáncer no duele. No duele en las primeras fases, en los primeros estadios, donde representa un pronóstico pobre, ¿no? Pero empieza a evolucionar en etapas ya avanzadas y entonces ya empieza a existir el dolor. De hecho, el 65% del cáncer en boca se diagnostica ya en etapas avanzadas. Entonces, no tenemos que llegar a esto. Tenemos que ir a nuestras revisiones, ¿no? Con nuestro dentista y exigirle a nuestro doctor que nos examine, que nos palpe, que vigile todas las zonas que tenemos en boca. No solo somos dientes, ¿no? También tenemos zonas blandas para que podamos diagnosticar, como decía Jackie, ¿no? Lo más importante es un diagnóstico en el momento, ¿no? Si nosotros acudimos a nuestras visitas, pues el doctor lo tiene que detectar en una fase temprana. Y nosotros nos podemos también estar vigilando ahorita con estos 5 puntos que nos comentaba Jackie, si vemos alguna alteración. Ustedes que son doctoras, que el paciente tenga la confianza de decirles, oye, tengo algo aquí, me duele aquí, y entonces el doctor, la doctora, ya pues se da una idea y lo manda a patología, lo manda a tratarse, no sé, pero se puede salvar la vida, puedes salvar tus dientes, puedes salvar porque hay que identificarlo, Cris, ¿cómo lo identificamos y qué es las consecuencias que puede traer esto cuando ya lo tienes avanzado? Primero nosotros, ¿no? Que nos estemos observando constantemente. Digo, eso es una área fácil de observar, la usamos en todo momento, la podemos reflejar fácilmente en un espejo, nos las podemos sentir, tenemos mucha propiocepción en boca y en este momento, pues, ir inmediatamente con el dentista, ¿no? Y nosotros como dentistas, en cuanto observamos algo que no es normal, acudir inmediatamente a patología con un patólogo, ¿no? Porque ellos mejor que nadie saben hacer una historia clínica precisa, observando todo ese tipo de reacciones. Y también, esto nos lo puede explicar mejor Jackie, que ella es patóloga. Algunas de las complicaciones que podemos identificar en estos pacientes son, en primer lugar, la presencia de dolor, como bien nos decía la doctora Cris, la presencia de necrosis, es decir, un tejido que ya perdió la vitalidad y que entonces los pacientes van a tener halitosis, van a tener cambios en la función estos pacientes, el dolor les impide poder hablar, poder deglutir, poder masticar en estadios avanzados. Y bueno, desafortunadamente los tratamientos para cáncer bucal, para cáncer de cabeza y cuello son extensos, son mutilantes, lo cual disminuye de pronto la calidad de vida del paciente, sobre todo cuando salen, ¿no? Recién de la cirugía, recién de la radioterapia, de la quimioterapia. Pero aquí tenemos la buena noticia que nos tiene la doctora Cristal, que es justamente la rehabilitación que se puede realizar con estos pacientes. Sí, eso es muy interesante que quiero que nos cuente Cris, porque el cáncer llega a ser muy agresivo. Y yo he visto casos donde pierden hasta el ojo, ¿verdad, Cris?
Se estima que la resección, que son las cirugías oncológicas, nos produce el 62% de las curaciones. El tema es que los pacientes, o sea, que estas cirugías son muy mutilantes. Entonces, el paciente sale de quirófano bien sin cáncer, pero con una pérdida de alguna estructura facial, que puede ser el ojo, la nariz, alguna parte de la boca como la mandíbula, el maxilar, ¿no? Han llegado a salir pacientes sin la mitad de cara. ¿Esto qué hace? Que evita que el paciente tenga una calidad de vida. Entonces, sí consiguió curarse de cáncer, pero el tema es que no puede socializar, ¿no? Es un paciente que vive en depresión, no quiere salir del cuarto, no tiene manera de comunicarse, no puede comer. Entonces, tenemos que poner en una balanza qué tan importante, o sea, no podemos hacer una cirugía sin tener previo o en un plan quirúrgico también rehabilitación, que es de suma importancia, porque vamos a reintegrar al paciente a la vida, ¿no? Sí, Totalmente. Sí, está feliz de que ya no tiene la enfermedad, pero tenemos que hacerles una rehabilitación para que ellos puedan salir, enamorarse, trabajar, comunicarse, poder comer. no, Entonces y que es tan sean importante otra estar, vez, y que sean otra vez seres humanos, ¿no, Cris? claro, o sea, brindarles esa calidad de vida que es finalmente el propósito de brindarles la cirugía, ¿no? Sí quita el cáncer, pero también integrarlos a la sociedad. Porque estos pacientes finalmente mueren los que no son rehabilitados mueren de tristeza, ¿no? Claro. Sí, no, y Y entonces eso, imagínate, entre el cáncer y la cirugía y la depresión, no, pues está fregado el asunto. exacto, bajan sus defensas, viene una recidiva de cáncer, ¿no? Que en promedio es a los 2 años. Entonces, es de suma importancia la rehabilitación, sí o sí, o sea, es un paso que no se puede saltar, ¿no? Finalmente, o más bien, tristemente, en México les hacen la cirugía y ya no siguen su evolución a la rehabilitación, ¿no? Ni tampoco les dan un seguimiento para estarlos checando en cuestión de que no vuelva a haber una recidiva de cáncer, ¿no? Es el problema. Puntos que son muy importantes. El primero es que cuando el paciente acude a consulta odontológica, nosotros realizamos una historia clínica, es decir, una serie de preguntas, además de que siempre revisamos completo cabeza y cuello. Bueno, esta historia clínica nos va a permitir identificar si el paciente tiene algún factor de riesgo para cáncer bucal y para cáncer de cabeza y cuello. Justo a los que platicamos, ¿no? Si fuma, en qué cantidad, con qué frecuencia, etcétera. Si nosotros conocemos los factores de riesgo que tiene nuestro paciente, entonces podemos hacerle saber que necesita cambiar de hábitos. Es decir, el primer punto es que el paciente elimine los factores de riesgo dentro de sus hábitos. El segundo punto importante es que el paciente acuda a consulta odontológica de manera periódica. Esto nos va a permitir identificar cualquier cambio en estadios iniciales. Y el tercer punto justamente es que el paciente realice autoexploración, es decir, que el paciente revise cada una de las estructuras anatómicas que forman la boca, que incluye también cabeza y cuello, por supuesto, para que identifique características de tejidos normales y ante cualquier cambio de estos, pues acuda con especialistas para que podamos apoyarlo. Así es. De pronto puede ser un poquito tardado realizar la autoexploración, sobre todo al inicio, pero si se realiza, por ejemplo, cada mes, cada 3 meses, vamos a ir adquiriendo habilidad, sobre todo para que no se nos olvide ninguna estructura anatómica, ¿no? Empezando, digamos, por los labios y de ahí nos vamos en las manecillas del reloj, ¿no? Sería como la forma más sencilla.
imaginar que estamos revisando en sentido de las manecillas del reloj para que no olvidemos ninguna área. Y enfatizar en la lengua, porque, bueno, la lengua es la principal localización de cáncer, entonces el paciente tiene que revisar su lengua completa, es decir, la superficie que se llama dorso de la lengua, ¿no? Que es donde tenemos las papilas, la parte inferior de la lengua y además los bordes laterales, para lo cual, bueno, habrá que retraer con una gasa de un lado, observar, retraer del lado contrario, observar nuevamente. Y como bien nos decías, Sandy, el cuello, revisar el cuello para que no tengamos ningún aumento de volumen o algún cambio en esta área, que, bueno, si no hay alguna causa que lo esté provocando, tendríamos que estar pensando tal vez en algo maligno. No, claro, y sobre todo porque la gente luego se va con la finta de que se le inflaman los ganglios o que tiene anginas o muchas cosas que toman a la ligera. La verdad no es para tomarse a la ligera. Ahora, algo muy importante que tú dijiste ahorita, Jackie, ir con el especialista. Y los mejores especialistas, ¿dónde los podemos encontrar, por ejemplo, a ustedes, donde están los mejores especialistas? Cris, ¿dónde está ubicada la clínica? Denos sus redes sociales para que la gente pues vaya y se revise con gente realmente profesional como lo son ustedes. Y Sandy, muchas gracias. Pues mira, nos ubicamos en Toreo y en Azcapotzalco. La doctora Jackie y yo trabajamos juntas porque somos un equipo, ¿no? Siempre tenemos que estar, es bien importante ser interdisciplinarios, ¿no? Y siempre dos cabezas piensan más que una. Entonces, lo que no ve una, lo ve la otra y hacemos una sinergia padrísima. Sí, les dejamos ahorita nuestras redes sociales y cualquier duda, cualquier situación, pues estamos con mucho cariño y con mucho gusto de poder ayudarles. Bueno, pues como comenta la doctora Cris, estamos en Cuatro Caminos, estamos en Azcapotzalco y bueno, de pronto también pueden mandarnos un WhatsApp o en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ahí podemos estar en contacto, resolviendo dudas y todo lo que ustedes necesiten. Está perfecto. Y sobre todo ustedes que son especialistas y que son doctoras, decirle a la gente que no se deje, que no lo tome a la ligera, porque esto es muy, muy delicado. Como bien dice Cris, no nada más es el cáncer y lo que trae el cáncer, sino cuando ya estás invadido y te hacen una cirugía y una reconstrucción, tu vida ya no vuelve a ser la misma, o sea, quedas completamente mutilado, esa es la palabra. Entonces, para no llegar a eso, lo mejor es prevenir. Y entonces, por favor, les pido así un último mensaje positivo para la gente, para que acuda a revisión, por favor. Empezamos con Jackie. Bueno, yo quisiera decirles a todas las personas que nos están escuchando que el cáncer sí se puede prevenir, que tenemos que identificar los factores de riesgo ambientales que tendríamos que cesar de sus hábitos y que estamos para servirles. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier cambio que observen en su cavidad bucal, en cabeza y cuello o incluso en alguna otra área anatómica que podamos orientarlos, estamos para servirles. No tengan pena, de verdad que somos profesionales en la salud y podemos orientarlos con diagnóstico, con plan de tratamiento y en dado caso de que no competa nuestra especialidad, bueno, pues los remitiremos con el especialista que pueda tratarlos de manera adecuada. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Jacqueline, por haber estado aquí en Disección. Cris, un mensaje para la gente, por favor. Bueno, pues ya nada más completando el mensaje de Jackie, sí esperamos que este tipo de programas, ¿no? Y de mensajes les ayude a que ustedes se exploren, se autoexploren, ayuden a sus seres cercanos también a hacerlo, ¿no? Para que en cuanto vean algo que no es algo normal, inmediatamente acudan. Como dice Jackie, el cáncer sí se puede identificar en un estadio temprano, donde sería mínima la secuela, y eso es lo más importante, la prevención, ¿no?
Entonces, siempre acudir con especialistas es de suma importancia por este motivo, ¿no? Estamos asegurando la salud del paciente, que finalmente es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Tener a nuestros pacientes sanos, felices, sonriendo. Y pues muchas gracias por habernos invitado, Sandy. Siempre un placer estar aquí compartiendo contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Cris. Muchísimas gracias, Jackie. Para mí es un placer siempre recibirlas. Aprendo mucho, la gente aprende mucho y sobre todo aprendemos a amarnos y a cuidarnos y en su caso, que es su especialidad, amar nuestra boca y nuestros dientitos, que son esenciales para la vida, porque de ahí comemos y nos presentamos y hacemos muchas cosas. Gracias por haber estado aquí conmigo el día de hoy. Los espero la próxima. Que la oscuridad los proteja. Mi nombre es Sandy Moon. Astele.tv. Astele.tv.